¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy sábado 18 de abril, sábado de la octava de Pascua. Así que bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas, mi saludo muy especial para los que han entrado en ese momento en sintonía o siguiendo la transmisión en vivo de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Los invito para que nos coloquemos en las manos de nuestro Padre Celestial para darle gracias por este día de vida que Él nos concede, por la salud que nos ha regalado a todos nosotros y por todos los beneficios y las bendiciones que recibimos a diario de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oremos. Oh Dios, que con tu gracia abundante aumentas el número de los que creen en ti, mira con amor a los que has elegido para que revistan de la inmortalidad gloriosa a quienes hemos renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la Iglesia nos regala para este día. La liturgia de la Eucaristía, la primera lectura, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículos del 13 al 21. Al ver los dirigentes judíos la libertad de espíritu con que hablaban Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin instrucción y cultura, quedaron sorprendidos. Pudieron además comprobar que habían sido compañeros de Jesús, y al ver de pie junto a ellos al hombre que había recobrado la salud, no podían replicar nada. Entonces los hicieron salir del Sanedrín y empezaron a deliberar. Decían: ¿qué hacer con estos hombres? A todos los habitantes de Jerusalén les consta que han hecho un milagro notorio y nosotros no podemos negarlo. Pero a fin de que esto no se divulgue más entre los pueblos, prohibámosle con amenaza que vuelvan a hablar a nadie en nombre de Jesús. Entonces llamaron a Pedro y a Juan y les mandaron que de ninguna manera volvieran a mencionar ese nombre ni a enseñar nada referente a Jesús. Pedro y Juan le respondieron: juzguen si es justo a los ojos de Dios hacerles caso a ustedes más que a Él. Porque nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los dirigentes volvieron a las amenazas, pero los dejaron libres al no encontrar cómo castigarlos, ya que el pueblo entero alababa a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invito para que nos unamos al Salmo responsorial, Salmo 117. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Ábrame las puertas del triunfo y entraré para dar gloria al Señor. Mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación.
Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Lectura del Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versículo del 9 al 15. Después de resucitar al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían sido compañeros de Jesús, que estaban llorando llenos de tristeza. Y aunque la oyeron decir que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció bajo otra forma a 2 de ellos cuando iban al campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente, cuando estaban los 11 sentados a la mesa, se les apareció y les reprochó su falta de fe y el ser tan obstinados, pues no habían creído a los que ya les habían avisado que había resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial para Mayerle Seriel Verdugo. Que el Señor también derrame su bendición sobre usted y toda su familia. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios que nos regala hoy el Señor para la liturgia de este sábado. Vamos ahora a escuchar el mensaje que el Señor quiere darnos a todos y cada uno de nosotros a la luz de su palabra. Pidámosle al Señor que nos dé la luz del Espíritu Santo para que podamos comprender y asimilar lo que Él nos quiere decir hoy. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a entrarnos a la reflexión a la luz del Evangelio que hemos escuchado hoy. El Evangelio de hoy forma parte de una unidad literaria más amplia. Marcos 16, del 9 al 20. Se trata, mis queridos hermanos, de una lista o de un resumen de diversas apariciones de Jesús. Primero, Jesús se aparece a María Magdalena, pero los discípulos no aceptan su testimonio. Y segundo, Jesús aparece a los discípulos, a 2 discípulos de ellos, pero los demás no creen tampoco el testimonio de ellos. Y tercero, Jesús aparece después a los 11, critica la falta de fe y les ordena que anuncien la buena nueva a todas las naciones. Y cuarto, Jesús sube al cielo y sigue cooperando con los discípulos en su anuncio del Evangelio. Mis queridos hermanos y hermanas, además de esta lista de apariciones del Evangelio de Marcos, hay otras listas que no siempre coinciden entre sí. Por ejemplo, mis queridos hermanos, la lista conservada por Pablo en la carta a los Corintios es bien diferente. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 8. Esta variedad, mis queridos hermanos, muestra que inicialmente los cristianos no se preocuparon por probar la resurrección de Cristo por medio de apariciones. Para ellos, la fe en la resurrección era tan evidente y tan viva que no había necesidad de probarla. Eso es lo que nos quiere demostrar tanto el Evangelio de Marcos, las distintas apariciones, como la carta de San Pablo, la 1 Corintios, nos quiere manifestar es esto, que a ellos no les importaba comprobar la resurrección de Cristo, sino que su fe era la que les daba, la fe en la resurrección era tan evidente que no necesitaban de ninguna prueba.
Una persona, mi querido hermano, que se toma el sol, no se preocupa de probar que el sol existe. Ella misma, bronceada, es la prueba misma de que el sol existe. Las comunidades, mis queridos hermanos, ellas mismas, al existir en medio de aquel tiempo o de aquel imperio inmenso, eran la prueba viva de la resurrección de Cristo. Por eso no necesitaban de pruebas. Ellos mismos eran la prueba viva de que Cristo había resucitado. La fe era lo que importaba. La lista, mis queridos hermanos, de las apariciones empiezan a aparecer más tarde, en la segunda generación. ¿Para qué? Para rebatir las críticas de los adversarios a la resurrección de Cristo. Para eso es. Y en Marcos 16, versículo del 9 al 11, Jesús se aparece a María Magdalena, pero los otros discípulos no le creen a ella. Jesús aparece primero a María Magdalena. Ella fue, mis queridos hermanos, ella fue a anunciarle a los demás de que Cristo había resucitado, de que Cristo estaba resucitado para venir al mundo. Dios quiere depender, mis queridos hermanos, del seno de una joven de 15 o 16 años llamada María, la de Nazaret, para traer al mundo al resucitado, para traer al mundo al Redentor, mis queridos hermanos. Para ser reconocido como vivo en medio de nosotros, quiso depender del anuncio de una chica que había sido liberada de 7 demonios. Es ella también llamada María, la Magdalena, mis queridos hermanos. Por eso era llamada María Magdalena. Entonces el Señor se vale de 2 Marías para anunciar la venida de Cristo al mundo. Primero, de la Santísima Virgen María, quien lo engendra en su vientre y nos lo da a conocer al mundo. Y después de María Magdalena, que da la nueva resurrección de Cristo a conocer a los discípulos después de la resurrección. Las 2 Marías, mis queridos hermanos. Pero además, mis queridos hermanos, no le creen a María Magdalena los discípulos de que Cristo había resucitado. ¡Qué falta de fe! Y entre nosotros también nos pasa lo mismo. Nos hablan de Dios, pero nosotros queremos es comprobar, que nos muestren con la ciencia de que eso es verdad. Nos pasa que lo mismo que los discípulos, falta de fe, lo que el Señor viene a reprocharles después a los discípulos. ¡Qué falta de fe en ustedes! Y en nosotros también hay mucha falta de fe en muchas ocasiones. Pero los demás no le creen a María Magdalena. Marcos, mis queridos hermanos, dice que Jesús apareció primero a María Magdalena. En la lista de las apariciones transmitidas en la carta a los Corintios, no cristianos tuvieron dificultad en creer en el testimonio de las mujeres. Es una lástima, mis queridos hermanos. Y en Marcos 16, versículo del 12 al 13, Jesús se aparece a los discípulos, pero los demás no creen en ellos. Es decir, Jesús se aparece a los discípulos que iban en camino a Emaús, y los demás tampoco les creen a ellos. No le creen a María Magdalena, ahora tampoco le creen a los otros 2 discípulos. ¡Qué falta de fe!, ¿verdad? Mis queridos hermanos. Entonces se le aparece a los 2 discípulos y tampoco le creen. Sin muchos detalles, San Marcos se refiere a una aparición de Jesús a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Se trata, mis queridos hermanos, probablemente de un resumen de apariciones de Jesús a los discípulos de Emaús, narrada por Lucas. Marcos insiste en decir que tampoco creyeron en esto. Ahora en Marcos 16, versículo 14 al 15, Jesús viene a criticar la incredulidad y además les da una orden: vayan, anuncien la buena nueva a todas las naciones, a todas las criaturas. Por fin, mis queridos hermanos, Jesús aparece a los 11 y los reprende por no haber creído en las personas que les habían
anunciado antes que lo habían visto. Mis queridos hermanos, por fin el Señor viene entonces a aparecerse a los 11 para que crean que es verdad lo que María Magdalena les había dicho y lo que los otros 2 discípulos que iban en camino a Maús les habían contado de que el Señor había resucitado y no habían creído. Entonces el Señor toma la decisión de aparecerse cuando estaban todos juntos para que crean que es verdad lo que le estaban diciendo. De nuevo, mis queridos hermanos, San Marcos se refiere a la resistencia de los discípulos en creer en el testimonio de quien ha experimentado la resurrección de Jesús. ¿Por qué será? Probablemente para enseñar 3 cosas. Para enseñarnos 3 cosas. De nuevo, repito, mis queridos hermanos, San Marcos se refiere a la resistencia de los discípulos en creer el testimonio de quienes habían experimentado la resurrección de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué será que ellos se resisten a creer en el anuncio de estos 2 anuncios que les habían hecho antes de la resurrección de Cristo? Para enseñarnos 3 cosas. Quiero saludar por aquí también a Tamaris. Dice, buenos días, que Dios te bendiga, igualmente a usted. Y bien, un saludo muy especial para Carmen Telles y para Silvia Borges. Pues bien, mis queridos hermanos, esto es para demostrarnos 3 cosas. Primero, que la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que dan testimonio de Él. Primera, que la fe, mis queridos hermanos, que la fe en Jesús necesita o es necesario que pase por la fe de las personas que dan testimonio de Él. Segundo, mis queridos hermanos, que nadie debe, mis queridos hermanos, desanimarse cuando la duda y la incredulidad nacen en el corazón. Tercero, para rebatir las críticas que de los que decían que no aceptaban de que Cristo había resucitado, de que los discípulos habían robado el cuerpo, mis queridos hermanos. Tercero, para rebatir las críticas de los que decían que el cristiano es un ingenuo y acepta sin crítica alguna la noticia, ya que los discípulos, mis queridos hermanos, tuvieran muchas dificultades en aceptar la verdad de la resurrección. Es decir, para demostrar que no se necesita científicamente demostrarles que Cristo había resucitado. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy termina con el envío del Señor. Les dice que falta de fe, pero además el Señor les da una orden: váyanse a anunciar la buena nueva, váyanse a predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda la humanidad. Entonces el Evangelio hoy termina con el envío misionero de Jesús a sus discípulos. Ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda criatura. Mis queridos hermanos, ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva a toda criatura. Jesús les confiere la misión de anunciar la buena nueva a todas las criaturas. María Magdalena, mis queridos hermanos, los 2 discípulos de Maús y los 11 discípulos que tuvo mayor dificultad en creer en la resurrección. ¿Por qué? ¿Con quién de ellos me identifico, mis queridos hermanos? Preguntemos, ¿yo con cuál de ellos me identifico? ¿Con cuál de ellos me identifico? ¿Cuáles son los signos, mis queridos hermanos, más convincentes a las personas de la presencia de Jesús en medio de nosotros? Marcos resume una serie de acontecimientos que encontramos en otros evangelios en forma más detallada. Se trata de tradiciones que han recorrido las diversas comunidades. Este autor, mis queridos hermanos, fue incorporado cada vez más uno de los detalles para construirlos como el gran propósito de la fe. En este relato, mis queridos hermanos, nuestra mirada se dirige al final del texto del Evangelio. ¿Cuál es?
¿Qué es lo que nos habla al final del texto del Evangelio, al cual se debe dirigir nuestra mirada? La falta de credibilidad o la falta de fe en los discípulos. La incredulidad en los discípulos y además que les manda anunciar la buena nueva a todas las criaturas. Así, mis queridos hermanos, San Marcos se refiere a la resistencia de los discípulos en creer en el testimonio de que habían dado que Cristo había resucitado. Mis queridos hermanos, debemos nosotros buscar siempre acercarnos a creer y aceptar en nuestra vida la resurrección de Cristo, el mensaje de la resurrección. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Es la misión que usted y yo tenemos como discípulos del Señor, como cristianos católicos, como bautizados. Tenemos la misma misión de los discípulos y el Señor también nos dice a todos y cada uno de nosotros: vayan por todo el mundo y anuncien, proclamen el Evangelio, la buena nueva. ¿Tú te crees esta misión? Pregúntate, ¿tú sí te crees esta misión que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros? ¿Y cómo tú estás realizando esta misión que el Señor te ha encomendado en tus manos? Que el Señor te ha dicho: ve, vaya y anuncie la buena nueva, ve, vaya y proclame el Evangelio a toda criatura. ¿Será que así estamos cumpliendo con la misión del Señor? ¿Será que así estamos cumpliendo con el mandato del Señor? ¿Será que así estamos siendo fieles al mandato del Señor? ¿Será que así estamos cumpliendo la misión como cristianos, como discípulos, como hijos de Dios? ¿O simplemente creemos que eso es para los sacerdotes, para las religiosas, para los obispos, para el Papa, para esos? No. El anuncio, la tarea de anunciar el Evangelio es para todo cristiano bautizado. Y muchas veces hay cristianos que hasta el día de hoy no son bautizados, cristianos porque creen en Cristo, pero que no han recibido el bautismo, y ellos sí están cumpliendo la misión. Entonces, mis queridos hermanos, la misión del Señor que le anuncia a los apóstoles: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, es decir, a todas las gentes, no es solamente para el sacerdote, no solamente para las religiosas, para el religioso, no es solamente para el Papa, los obispos, los cardenales, no. Esa es misión de todo cristiano, católico y no católico. Todo el que dice creer en Cristo y que ha aceptado a Jesucristo en su vida, tiene la misión de ser boca del Señor en el día de hoy, en la humanidad en la cual vivimos, mis queridos hermanos. María Magdalena, los 2 discípulos de Emaús y los 11 discípulos aceptan la misión de anunciar. María le anunció primero a los discípulos. Ellos no le creyeron, no importó, pero cumplió su misión. Ahora después viene otros 2 discípulos y le anuncia a los otros que la resurrección de Cristo, y tampoco les creyeron. No importa, cumplieron la misión. Pero entonces el Señor ya viene y se le aparece a todos, y ya la misión no es ni para María Magdalena ni para los 2 discípulos de Emaús, sino para todos. Y ya la misión después no es solamente para los ministros de la iglesia, sino para todo cristiano bautizado. Los discípulos, a su vez, mis queridos hermanos, han recibido la llamada a estar con Jesús y a ser enviados por Él para predicar el Evangelio, mis queridos hermanos. ¿Por qué no encontramos también nosotros en este efecto de ser misioneros en este mundo? Porque creemos o nos hemos creído que eso es tarea de los ministros de la iglesia. Y la tarea de la evangelización es de todos. Tú no necesitas que te vayas de casa en casa tocando las puertas y anunciando el evangelio allí a las personas. Tú tienes la misión de anunciar la buena nueva de Cristo allá donde tú estás, en tu casa, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, a tus nietos, a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, a los amigos del trabajo, los compañeros de la empresa, a los compañeros del colegio, de la universidad,
a la gente que se encuentre pronto en la calle. No necesita así como los testigos de Jehová irse de puerta en puerta a tocar y a decirles Cristo ha resucitado, créanlo. No. La misión comienza en casa. La misión comienza por casa, mis queridos hermanos. La misión del Señor de ir y anunciar el Evangelio a todo el mundo comienza desde nuestra casa. Primero, conmigo mismo. Si yo te creo al Señor que ha resucitado, ya estoy anunciando la buena nueva en mí. Y cuando yo esté convencido de esa buena nueva, anuncio a los demás. El gran riesgo, mis queridos hermanos, del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una triste individualización que roba el corazón cómodo y avaro, de la búsqueda efímera de los placeres superficiales de las conciencias aisladas. Ese es el problema de hoy en la sociedad. Vivimos en una sociedad individualista, que solamente le importa llenar su corazón de sus cosas, vivir cómodamente, vivir de una manera como ávaros. De la búsqueda efímera de las cosas pasajeras, de los placeres superficiales, de la conciencia aislada. Ese es el problema en la sociedad. Por eso es que la sociedad no se ha tomado en serio el mandato del Señor. Porque cada uno de nosotros somos unas islas. Soy yo con mis problemas y allá el otro que me importa. A mí no me interesan los demás. No, mi querido hermano. No debemos ser individualistas, no debemos ser islas. No, debemos ser todos en una misma unidad en la que Cristo nos ha mandado de anunciar el Evangelio. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la humanidad, toda la humanidad tiene una gran necesidad de aprovechar la salvación que nos ha traído Cristo. Los discípulos son los que se dejan aferrar cada vez más por el amor de Jesús y marcar por el fuego de la pasión del reino de Dios para ser portadores ¿de qué? De alegría, de buena noticia para los demás. Esos son los discípulos. Los discípulos son los que se dejan aferrar cada vez más por el amor a Jesucristo, marcado por el fuego de la pasión del reino de Cristo, de Dios, para ser portadores de buena noticia, de buena nueva en la sociedad, para ser dispensadores del Evangelio. Todos los discípulos, mis queridos hermanos del Señor, están llamados a cultivar la alegría de la evangelización. En muchas regiones escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. A menudo, mis queridos hermanos, esto se debe a que en las comunidades no hay un fervor apostólico contagioso, por lo que las faltas de entusiasmo no despiertan ningún atractivo. Mis queridos hermanos, falta de fervor apostólico en nosotros, mis queridos hermanos, falta de entusiasmo que contagie. Es que el Evangelio, la buena nueva, debe ser contagiosa. Así como el virus que está hoy en el mundo contagia rápidamente, se propaga rápidamente entre las personas, así y más rápidamente se debe contagiar y propagar la buena nueva del Señor en nosotros. Por eso es que hoy en día hay escasez de vocaciones por la falta de entusiasmo, de alegría de los cristianos para que los jóvenes se animen y digan, vale la pena escoger este estilo de vida. Por la falta de la alegría de los que estamos en la iglesia ya como ministros, por la falta de convicción entre los que estamos en la iglesia como ministros. Por eso escasean las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa masculina o femenina. La alegría del Evangelio nace en el encuentro con Cristo y del compartir con los pobres. Por tanto, mis queridos hermanos, ánimo a las comunidades de cada uno de nosotros, a las asociaciones, a los grupos, a vivir una vida fraterna, intensa, basada en el amor a Jesucristo y atenta a las necesidades de los más desfavorecidos. Donde hay alegría, mis queridos hermanos y hermanas, hay fervor. Hay deseo de llevar a Cristo a los demás.
Surgen las verdaderas vocaciones. Donde haya alegría y fervor, mis queridos hermanos, se lleva la alegría de Cristo. Surgen, mis queridos hermanos, las verdaderas vocaciones. Mis queridos hermanos, debemos buscar siempre anunciar la buena nueva con alegría. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Desde la primera generación cristiana en la iglesia se reconoce en esta expresión de San Pablo. El problema que se ha siempre pensado es que aquel de cómo interpreta esta verdad, no la creemos, mis queridos hermanos. Ese es el gran problema, que no nos hemos convencido de que somos dispensadores del Evangelio, de que debemos anunciar el Evangelio a los demás, de que debemos asumir la misión de ser discípulos del Señor. Mis queridos hermanos, en esto lo que afirma la Escritura y la fe de la Iglesia, la resurrección en cuanto tal, es decir, el acto por el cual Dios glorifica a Jesús, es inaccesible y puede alcanzarse solo por la fe. Por eso es importante que en este hecho no haya la menor duda, mis queridos hermanos. Solo esta verdad da un significado auténtico y trascendental a la próxima existencia, a la iluminación de cada uno de nosotros en la luz de Cristo resucitado, mis queridos hermanos. Queridos amigos, queridos hermanos, Cristo ha resucitado y se aparece nuevamente a los discípulos de Maús. Cristo está en medio de nosotros. Al final de toda esta pandemia que está viviendo la humanidad, veremos la gloria del resucitado así como la vieron los discípulos. Los discípulos tuvieron que pasar por las duras y las maduras. Tuvieron que pasar por el desespero. Tuvieron que pasar por la derrota. Tuvieron que pasar por la amargura. Tuvieron que pasar por la desilusión. Al punto de totalmente desilusionados ellos, que habían puesto la confianza en ese, y ahora se ve derrotado en una cruz. Pero al otro día vieron la gloria de Dios. Al otro día volvieron a retomar la alegría de su corazón. Nosotros estamos pasando por los dolorosos, estamos pasando por momentos difíciles en la sociedad, pero al final encontraremos la luz del túnel. Al final encontraremos la luz del resucitado, que nos está diciendo: vengan a Galilea y me verán. Quiero compartir con ustedes la cena, la mesa. Quiero anunciarles la buena nueva de mi resurrección, y que ustedes vayan y anuncien también al mundo lo que han visto, han oído y han vivido. Esa es la verdadera misión de un discípulo del Señor, mis queridos hermanos y hermanas. A lo largo de esta semana hemos escuchado a través de la liturgia distintos relatos de cómo Jesús resucitado se aparece a sus seguidores. En este caso, mis queridos hermanos, nos habla el Evangelio que se le apareció a los 11, a todos, para que crean y no sean más incrédulos, y reciben la misión de ir sin anunciar el Evangelio. El Evangelio de hoy resalta varias veces la dificultad de los apóstoles para creer. Reiterativamente nos dice que después del testimonio de María Magdalena, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Aunque también después vienen los otros discípulos y le dicen lo mismo y tampoco creen. Los discípulos nos prefiguran a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos prefigurados en la persona de los discípulos. Muchas veces nosotros somos incrédulos a las cosas y creemos que necesitamos que nos comprueben con la experiencia. Queremos ver para poder creer, y no es así. La fe no necesita de comprobaciones. El que pide comprobación es la ciencia. Los que son intelectuales, los que se creen los adoptados del mundo, ellos sí piden pruebas que tienen que ser comprobado, como cuando uno hace un experimento en el laboratorio, para poder creer. Nosotros no.
Nuestra fe nos lleva a creer sin necesidad de que nos comprueben en un laboratorio. Sin necesidad de que pase por allí, por un laboratorio para comprobarnos de que Cristo sí ha resucitado. La fe no es algo que se impone, mis queridos hermanos, sino que se propone, es distinto. Como le gustaría decir al Papa San Juan Pablo II, la fe se propone, no se impone, y se testimonia con la vida. Apreciamos cómo el Señor les pone delante su resistencia, su incredulidad y su dureza de corazón, y los envía a proclamar el Evangelio a toda la creación. El Evangelio, mis queridos hermanos, termina con la gran misión de todo cristiano de ser testigo del Señor, siendo consciente de que no es obra nuestra, más bien somos sometidos con la fuerza del poder del Espíritu Santo. Este tesoro, mis queridos hermanos, estamos llamados a hacerlo llegar a todos. Hoy, sábado, mis queridos hermanos, día especial de la Santísima Virgen, encomendémonos a ella para que ella nos ayude y nos pueda dar la gracia de salir a anunciar el amor de Cristo y la buena nueva a todos. María, la primera misionera del Señor, la primera que dio a conocer la buena nueva a la humanidad. María, que es la primera que acepta la voluntad de Dios de ser discípula y misionera de Él, para que fuera y anunciara. Nosotros estamos llamados a la misma tarea. Mis queridos hermanos, la misión siempre debe comenzar en casa, dice Silvia. Sí, señora, comienza en casa, ahí comienza. Después, ahí sí salimos a anunciarla. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de tener un corazón misionero, de tener un corazón de discípulo, que escucha al Maestro, pero que no solamente se queda con escucharlo, sino que sale a anunciar lo que ha visto, lo que ha escuchado al Maestro. El discípulo siempre es el que está al lado del Maestro escuchando. Nosotros tenemos la misión de ser discípulos también en estos tiempos. Seas tú discípulo del Señor allí en el barrio donde tú vives, en la vereda donde tú vives, en la residencia que tú vives, en la unidad donde tú vives, en el condominio donde tú vives, en la ciudad donde tú vives. Ahí debes ser discípulo, pero especialmente en tu casa, partiendo con los tuyos, partiendo con los propios suyos. Ahí arranca la verdadera misión. La verdadera misión, la más difícil, está en casa, porque no es fácil anunciar la buena nueva a los mismos de la casa de uno. Por eso el Señor vino diciendo al final de todo este tiempo, es que nadie es profeta en su misma tierra. La misión más difícil, más dura, comienza en tu casa, con los tuyos. Ahí es donde el Señor te ha puesto para que tú seas discípulo o discípula del Señor. Para que tú abras tu boca y anuncie la resurrección de Cristo, anuncie la buena nueva en los tuyos. Porque hay familias donde hay personas que no creen en Dios, que son indiferentes a las cosas de Dios, que se dicen ser hasta ateos. Ahí tiene la misión de hacerle ver a esas personas que poco o mucho creen o que no creen en nada, de que Cristo verdaderamente nos trae una buena nueva, de que Cristo ha resucitado, que Cristo no necesitamos pasarlo por el laboratorio para comprobar que existe, que no necesitamos ir al laboratorio a comprobar de que Cristo ha resucitado. En el laboratorio solamente están comprobando en ese momento la epidemia del coronavirus. Y Cristo no es una epidemia para irlo a pasar por unas tubos de laboratorio para comprobarlo. La fe nos hace creer de que Cristo ha resucitado. ¿Qué es la fe? Es creer en lo que no vemos. Esa es la fe, mis queridos hermanos. Creer en lo que no vemos. Entonces, mi querido hermano, la misión no es fácil. El envío que el Señor te hace hoy a ti a través de este evangelio no es fácil, porque comenzar la misión por casa es lo más difícil, es lo más complicado, es lo más duro, es a la cruz que más nos pesa,
al misionero, anunciar el Evangelio en nuestra propia casa. Que el Señor hoy derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Pidámosle la gracia a la Santísima Virgen que nos dé la bendición de ese corazón de María de ser discípulos del Señor. El Señor derrame su bendición sobre cada uno de ustedes. Nuevamente vuelvo a saludar a las personas, para Mayerly, para Tamaris en Brasil, para Carmen Telles, para Silvia, también un saludo muy especial, y para todos los demás que están ahí viendo la transmisión de este programa, un saludo en el Señor. A las 6 de la tarde estaremos en la transmisión de la Sagrada Eucaristía para que todos ustedes se alimenten espiritualmente del Señor. Y la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. No he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre, mis queridos hermanos, es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal. Repito la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. No he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal. Que el Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. El Señor les bendiga hoy abundantemente y les haga ser auténticos y verdaderos discípulos del Señor. Nos haga cumplir la misión que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Ser profetas del Señor. La Virgen los acompañe.